Bienvenidos al canal, soy Luis Villamizar. Se muestra aquí cómo determinar la naturaleza de un punto crítico de una función definida en forma implícita. Ejemplo, sea f la función de r2 más 1 en r definida como f de x y z igual 2x cuadrado más 2y cuadrado más z cuadrado más xz más 2yz más x más 2y más 3z. Si la función f de r2 en r dada como z igual f de x y viene definida en forma implícita en f de x y z igual 0 y tiene un punto crítico en x sub 0 y 0 igual 1, 2, se nos pide determinar cuál es la naturaleza de este punto crítico. Esta forma de hacer referencia a la función que contiene funciones definidas en forma implícita permite determinar el número de variables dependientes y el número de variables independientes. Para determinar la naturaleza de los puntos críticos de una función de R2 en R se utiliza como primera opción el desarrollo de Taylor de segundo orden. Y este dice así: sea f una función de R2 en R con x sub 0 un punto de su dominio. Si esta función admite derivadas parciales continuas de orden 2 en x sub 0, se define el desarrollo de Taylor de segundo orden en un entorno de x sub 0 mediante f en x sub 0 más el diferencial de f en x sub 0 por x menos x sub 0 más 1 sobre 2 factorial por el diferencial de segundo orden de f en x sub 0 por x menos x sub 0. Por el teorema de Taylor, si x pertenece a la bola abierta reducida de centro x sub 0 y radio r, f de x es aproximadamente igual al desarrollo de Taylor de segundo orden de f centrado en x sub 0. Donde el diferencial de f en x sub 0 por x menos x sub 0 es igual al producto de la matriz fila, cuyas componentes son las derivadas parciales de primer orden de f evaluadas en x sub 0 por la matriz columna definida por las componentes del vector x menos x sub 0. Y esto es igual al producto escalar del gradiente de f en x sub 0 por x menos x sub 0. Si se realiza este producto, nos queda que esto es la parcial de f con respecto a x en x sub 0 por x menos x sub 0, más la parcial de f con respecto a y en x sub 0 por y menos y sub 0. Además, el diferencial de segundo orden de f en x sub 0 por x menos x sub 0 es igual al producto de la matriz fila formada por las componentes del vector x menos x sub 0 por la matriz cuadrada y simétrica cuyas componentes están definidas por las derivadas parciales de segundo orden de f evaluadas en x sub 0 y a su vez multiplicada por la matriz columna definida por las componentes del vector x menos x sub 0. Al multiplicar estas matrices teniendo en cuenta la igualdad de las derivadas cruzadas, nos queda que esto es la parcial segunda de f con respecto a x dos veces por x menos x sub 0 al cuadrado, más la parcial segunda de f con respecto a y dos veces por y menos y sub 0 al cuadrado, más dos veces la parcial segunda de f con respecto a x con respecto a y por x menos x sub 0 y por y menos y sub 0. Esta expresión es un polinomio homogéneo de grado 2, el cual se conoce como una forma cuadrática. La matriz simétrica de 2 por 2 que aparece en la expresión anterior se le llama la matriz hessiana de f de R2 en R en x sub 0 y usualmente se denota como h de f en x sub 0. Así, la forma cuadrática diferencial segunda de f en x sub 0 de x menos x sub 0 la podemos escribir con el producto de la matriz traspuesta x menos x sub 0 por la matriz hessiana de f en x sub 0 por la matriz columna x menos x sub 0. Si x sub 0 es un punto crítico de f, el diferencial de f en x sub 0 es la matriz fila con componentes 0, 0. Por tanto, mediante el desarrollo de Taylor de segundo orden con x perteneciente a la bola abierta reducida de centro x sub 0 y radio r, nos queda que f de x es aproximadamente f en x sub 0 más 1 sobre 2 factorial por el diferencial de segundo orden de f en x sub 0 de x menos x sub 0, o f de x menos f en x sub 0 aproximadamente 1 sobre 2 factorial por el diferencial de segundo orden de f en x sub 0 de x menos x sub 0. Dependiendo del signo de esta forma cuadrática, f de x menos f en x sub 0 es mayor de 0 o menor de 0, o algunas veces para valores de x en esta bola abierta reducida de centro x sub 0 y radio r toma valores positivos y negativos. Si esta diferencia es mayor de 0, en el punto crítico x sub 0, f tiene un mínimo local. Si es mayor de 0 esta diferencia, en el punto crítico x sub 0, f tiene un máximo local. Y si no ocurre en estos casos, en el punto x sub 0, punto crítico de la función, f no tiene valor extremo alguno. Lo mencionado anteriormente se esboza aquí. Si x sub 0 es un punto crítico de la función f de R2 en R y la forma cuadrática diferencial segunda de f en x sub 0 de x menos x sub 0 está definida positiva,
En x sub 0 la función tiene un mínimo local, también llamado mínimo relativo. Está definida negativa, entonces en x sub 0 la función tiene un máximo local o un máximo relativo. Indefinida, esto es, existe un x sub 1, x sub 2 que pertenecen a la bola abierta reducida de centro x sub 0 y radio r, tal que el diferencial de segundo orden de f en x sub 0 en x sub 1 menos x sub 0 es menor que 0, y el diferencial de segundo orden de f en x sub 0 en x sub 2 menos x sub 0 es mayor que 0. Entonces en x sub 0 la función f no tiene extremo alguno. A este punto crítico de f se le conoce como un punto de ensilladura. Para determinar el signo de la forma cuadrática diferencial segunda de f en x sub 0 de x menos x sub 0, se utiliza entre diferentes alternativas el método de los determinantes de las submatrices angulares, también conocido como el teorema de Gundelfinger. Y este establece que si Q es una forma cuadrática de R2 en R con matriz asociada simétrica de orden 2×2, se define delta P como el determinante de la matriz A sub 1, 1, A sub 1, 2, A sub 2, 1, A sub 2, 2, con P igual 1, 2. Para P igual a 1, delta 1 es A sub 1, 1, y para P igual a 2, delta 2 es el determinante de la matriz A sub 1, 1, A sub 1, 2, A sub 2, 1, A sub 2, 2. Con x diferente de 0 se tiene que q de x está definida positiva si solo si delta p es mayor de 0 para p igual 1, 2. Q de x está definida negativa si solo si menos 1 a la p por delta p es mayor de 0 para p igual 1, 2. Cualquier otra combinación de signos, q de x es indefinida, y si algún delta p es igual a 0 no se puede concluir nada. Para f de R2 en R y su matriz hessiana en x sub 0 y 0, delta 1 es la derivada parcial de f con respecto a x dos veces en x sub 0 y delta 2 el determinante de esta matriz evaluado en x sub 0. Por tanto, si f de R2 en R es una función de clase C2 y x sub 0 en el dominio de la función es un punto crítico de f, si delta 1 es mayor de 0 y delta 2 es mayor de 0, en x sub 0 f tiene un mínimo local. Si delta 1 es menor de 0 y delta 2 es mayor de 0, en x sub 0 f tiene un máximo local. Si delta 1 es diferente de 0 y delta 2 es menor que 0, en x sub 0 f tiene un punto de ensilladura. Si no se tiene alguno de los casos anteriores, no se puede concluir nada. Para calcular las derivadas parciales de la función definida en forma implícita, se construye este diagrama de Aron, donde f depende de x, de y y de z, y z dependen de x y de y. Para calcular la parcial de z con respecto a x, aplicamos la regla de la cadena apoyándonos en este diagrama de árbol. Por tanto, tenemos la parcial de f con respecto a x más la parcial de f con respecto a z por la parcial de z con respecto a x, y esto igual a 0. Al despejar la parcial de z con respecto a x, esto es igual a menos la parcial de f con respecto a x sobre la parcial de f con respecto a z. De manera similar, para calcular la parcial de z con respecto a y, tenemos que esto es parcial de f con respecto a y más parcial de f con respecto a z por la parcial de z con respecto a y esto igual a 0. Al despejar la parcial de z con respecto a y, esto es igual a menos la parcial de f con respecto a y sobre la parcial de f con respecto a z. Con f de x y z definido de esta manera, tenemos la parcial de f con respecto a x, la parcial de f con respecto a y la parcial de f con respecto a z. Por ser el punto x0, y0 igual 1, 2 un punto crítico de la función z igual f de x, y, se verifica en 1, 2 z sub 0 que la parcial de z con respecto a x en 1, 2 definida de esta manera, al sustituir las derivadas parciales involucradas y evaluar, es igual a 0. Igual ocurre para la parcial de z con respecto a y en 1, 2. Sustituimos las derivadas parciales involucradas que la definen y evaluamos, y esto es igual a 0. Con 8 más 2 z sub 0 diferente de 0, con cualquiera de estas dos ecuaciones se obtiene que z sub 0 es igual a menos 5. Para calcular las derivadas parciales del segundo orden de z igual a f de x, y en 1, 2, con la parcial de z con respecto a x y la parcial de z con respecto a y en forma genérica, la parcial segunda de z con respecto a x dos veces en 1, 2, aplicando la regla del cociente, me queda definida por esta expresión. Con la parcial de z con respecto a x igual a 0, al evaluar en el punto 1, 2 menos 5, esto es igual a 2. Por un procedimiento similar, calculamos la parcial segunda de z con respecto a y con respecto a x en 1, 2, con la parcial de z con respecto a y igual a 0, al evaluar en el punto 1, 2 menos 5, esto es igual a 0.
Y para la parcial segunda de z con respecto a y dos veces en 1, 2, con la parcial de z con respecto a y igual a 0, al sustituir en el punto 1, 2 menos 5, esto es igual a 2. Con la matriz asociada al diferencial segundo de f en 1, 2 definida de esta manera, o la matriz hessiana de f en el punto 1, 2, tenemos que delta 1 es igual a 2 mayor de 0 y delta 2 es igual a 4 mayor de 0. Por tanto, en 1, 2 la función implícita f de R2 en R tiene un mínimo local. Si te ha gustado la presentación, suscríbete al canal, dame un me gusta y activa la campanita. Hasta la próxima.